Por favor, encender las cámaras. Estudiante que no está encendida la cámara va a salir sacado de la clase, ¿no? Así que mucho ojo en ese sentido. Bueno, vamos a ver el día de hoy un tema Dice en denominado mi cámara ponte no sirve. pilas. Ponte pilas, ¿no? ¿Qué significa esto? Ponte pilas o ponte en mi lugar. O más práctico, ¿qué significa esta frasecita? Ponte en mi lugar. A ver, señor Coral. Que se imagine lo que, por decir, yo estoy pasando, que sienta lo que ha pasado, lo que he pasado. Ya, muy bien. Les pongo un ejemplo. ¿Qué tal que ustedes fueran los profesores y nosotros los estudiantes? Nos mandan una consulta, nos mandan una tarea y no le presentamos. ¿Qué pasaría con ustedes en este caso, señorita Carrillo? ¿Cómo se sentiría usted? Nada. A ver, señorita Paredes, ¿qué me puede decir usted? Me sentiría un poco triste, pero a la vez decepcionada de que no hayan entregado las tareas. Ya, muy bien. A ver, señor Paredes Matías. Sentiría lo que sienten ustedes, o sea, estresarse de que no entreguen y se entreguen demasiado tarde, así. Bueno, muy bien. A ver, señor Goyes, ¿qué haría usted? O sea, que no presenten rápido, así, no sé, es como feo para los profesores. Ya, muy bien. Vean, este tema ponte en mi lugar nos cae como anillo al dedo, ¿no? Ustedes mismos lo han dicho. Ustedes deberían ponerse en lugar de los profesores, ¿no? ¿Sí? Cuando ustedes no envían las tareas, cuando ustedes no cumplen, imagínense cómo nos sentimos nosotros. Y también deberían ponerse en el lugar de sus padres, ¿sí? Sus padres les están dando todo, ¿sí? Para que ustedes reciban una educación. Más que todo, una educación particular, que muchos de los estudiantes no lo tienen. Ustedes han de haber visto las noticias que dicen más o menos 256,000 estudiantes, el Ministerio de Educación les ha perdido el rastro. ¿Qué significa esto? Que 256,000 estudiantes ya no están como tal, como estudiantes. No se sabe qué están haciendo, qué actividades están cumpliendo estas personas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces ustedes son afortunados en que sus padres, sus familiares le estén ayudando. ¿Para qué? Para que usted siga estudiando y más en una institución particular. Bueno, les voy a leer tres situaciones, ¿no? Por favor, poner atención en cada una de estas situaciones y hacemos después la respectiva reflexión. Dice, la primera, soy Macarena y debo confesar que Rita, mi mejor amiga, me tiene al borde del colapso. Todos los fines de semana pelea con su novio. Se queja de que él es poco romántico y muy coqueto. Ya lo ha encontrado con otras chicas un par de veces. Yo la escucho y le aconsejo que termine esa relación, pero ella no me hace caso. Siempre me dice, es que como tú nunca te has enamorado, no me entiendes. Tú no estás en mis zapatos. ¿Sí? Es la primera historia. La segunda, soy Santiago. Últimamente me he sentido muy angustiado, perdón. El colegio me estresa. Tengo tareas a montones. Las matemáticas se me dificultan. Trato de caerles bien a los populares. Me esfuerzo por complacer a mis padres. El otro día cometí un error. Un compañero llevó al aula una botella de licor. Todos probaron y yo no quise hacerlo, pero sentí tal presión del grupo que terminé haciéndolo. En ese momento entró el inspector y me encontró con la botella. Llamaron a mis padres, noté su decepción, llegamos a casa y discutimos. Ellos no me entienden, no están en mis zapatos. La tercera situación. Mi nombre es Arturo, dice, cuando termine el colegio quiero estudiar psicología.
siento que tengo un don para ello. En estos últimos meses, mis compañeros se han acercado a mí para que los escuche y pueda darles un consejo. No puedo negar que me he sentido muy bien. En verdad deseo poder ayudarlos. Pero en esta semana me he empezado a sentir mal. Estoy tenso, tengo los dolores de cabeza y ansiedad por comer. Le comenté a mi madre lo que me sucede y ella, en lugar de apoyarme, se ha enojado conmigo. Dice que estoy absorbiendo los problemas de mis compañeros. Me ha prohibido que juegue al doctorcito. Mi mamá no se ha puesto en mis zapatos. No sabe lo importante que ha sido para mí que al menos me tomen en cuenta. El año anterior mis compañeros apenas hablaban conmigo. Bueno, son 3 situaciones diferentes. ¿Sí? En la primera situación de un par de amigas, ¿no es cierto? Señor Cedeño, por favor, encienda la cámara. Es de un par de amigas en las cuales dice que la otra amiga, nunca se ha enamorado, ¿no es cierto? Bien, a ver, señorita Vélez, ¿qué haría usted en esta situación? Pero ¿cuál si yo fuera la chica que le está aconsejando o la otra? Claro, la que le está aconsejando. Ah, pues en mi opinión también le hubiera dicho que terminar esa relación porque le hacen mal psicológicamente y físicamente quizás también. Bueno, a ver, señorita Kilka, ¿qué hubiera hecho usted? ¿En qué lugar? Igual, en la misma en la que da el consejo. Pues yo hubiese dicho lo mismo porque primero tiene que ver por ella antes que por otra cosa. Bueno, cuando uno es verdadero amigo, sí, tiene que decirle a la otra persona las cosas como son. Sí, muchas veces nosotros como personas queremos escuchar lo que a nosotros nos gusta, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué significa eso a lo que a nosotros nos gusta? ¿Qué tal que la chica, ¿no es cierto?, la que decía que tenía problemas con el enamorado, ¿qué quería escuchar ella? Que le diga que la otra amiga que no, que simplemente siga con el enamorado, ¿no es cierto? Pero cuando uno le dice las cosas como son, muchas veces no nos gusta. Por eso viene esa palabrita que dice, ponte en mi lugar, ¿sí? Porque a ti no te ha pasado, como le decía aquí, es que como tú nunca te has enamorado, no me entiendes, ¿sí? Y no es eso, sino que nosotros como amigos debemos hablar las cosas como son, ¿sí? Si son verdaderos amigos, la otra persona va a entender. Si no son amigos, simplemente, ¿qué va a pasar? Nada, ¿no es cierto? Esa relación de amistad simplemente va a pasar. En la otra situación, vean, dice que la persona está estresada y que en matemáticas básicamente no le va bien, ¿sí? Y aquí, ¿qué pasa? Se pega con los papás, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente a veces nosotros cometemos errores, ¿sí? ¿Cuál fue el error de este muchacho? Vean, a veces ha pasado, ¿no? Que simplemente por no, ¿cómo les puedo decir? Por excluirse de un grupo hace cosas que no son las debidas, ¿no es cierto? En este caso el muchacho accedió a tomar, ¿no es cierto?, de esa botella de licor. Y justamente vea, a veces cuando es la primera vez, a veces tenemos esa mala suerte, ¿no? Sí, esa mala suerte que justo nos encuentra alguna persona. Vean. Entonces, ¿qué pasa aquí, no es cierto? Porque a veces las verdades son dudosas en algunas personas. ¿Alguien me puede decir? Vuelvo y repito, ¿por qué a veces las verdades son dudosas en algunas personas? Porque hay desconfianza. Porque ya han mentido antes y entonces... Porque la mayoría de veces no dicen la verdad. Exactamente, como dicen ustedes. Que ya es muy difícil persona. Exactamente, ya hubo un antecedente anterior, ¿no es cierto? Tal vez una mentira, algo que tal vez hicieron. Por eso
muchas de las veces en los padres nos hace dudar. ¿Sí? Ustedes deben ganarse la confianza de los padres. Algún momento ustedes van a ser también padres y madres de familia. ¿Sí? Y ahí se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Y como padres, ustedes tienen que poner las reglas. Si uno de sus hijos se salta esa regla, ¿qué tiene que hacer usted? Castigarle. No castigarle. A ver, Reclamarle. no reclamarle. Perdonarle. No Reprenderlo. pedirle. Un zape. No. Aconsejarle que no haga. Perdonarle. Bueno, a ver, un poquito de silencio. Sí, muy bien. La palabra es corregirlo. ¿Sí? Aconsejarle. ¿Sí? Eso tiene que hacer usted. Corregirlo y aconsejarle. Como padre o como madre de familia. ¿Sí? Siempre va a haber ese principio de duda, ¿no? Que puede ser cierto como no puede ser cierto. ¿Sí? Vean, a mí me pasó una situación más o menos parecida, ¿no? Y yo estaba en clases normalmente, ahí en el colegio, yo me gradué en el Colegio Mejía. Ustedes saben, el colegio es bastante grande, ¿no es cierto? Estaba yo en clases y viene el inspector mío, ¿sí? Antes se llamaban inspectores, ahora son tutores. Dice, Vaca me dijo así, ¿en qué problema te metiste? Yo estaba en clases. Digo, licenciado, yo no me he metido en ningún problema. Dice, porque tu mamá, tu papá, tu tío, tus dos tíos están en el rectorado. Bien, me llevan al rectorado y el rector me dice, señor Vaca, dice, ¿qué pasó con usted? Que le han encontrado con una botella de licor. Yo digo, no, digo, si estoy en clases normalmente. Y ahí el inspector también dice, no, dice, ahorita el estudiante le encuentro en clases normales, me dice. Dice, ahí mi mamá dice, pero me llamaron de aquí del colegio que te han encontrado y que te van a expulsar. Vean, ¿qué pasó? Tal vez fue otro estudiante, ¿sí? Sino que se equivocaron en el momento de digitar el número telefónico. Vean, ¿y qué pasó? Le llamaron a mi mamá tampoco, como les digo, tomó conciencia en ese momento, ¿no es cierto? Solamente oyó la palabra, le van a expulsar. En ese momento le llamó a mi papá, mis tíos que trabajan cerca del colegio, fueron a verme. ¿Sí? Cuando se dieron cuenta que la situación no era esa. Vean, tal vez otro muchacho estuvo en ese problema. No sé si se dan cuenta lo que les quiero decir. Vean. Entonces ahí mi papá vieron que no era la realidad esa. Inclusive el rector y el inspector. Mejor me pidieron una disculpa y me mandaron a clases. Vean. De ahí mi papá nunca dudó de mí. Vean, porque vio que esa cosa no era real. Pero al otro muchacho, imagínense, no llegó el papá, no llegó el representante, ¿qué le pasaría? Sería del colegio, sería de otro colegio. Vean, entonces, como mi papá me conocía, ¿no es cierto? Básicamente, él no dudó de mí, pero fue a enfrentar esa situación que se presentó. ¿Sí? Vean, entonces les digo, todos pasamos por experiencias, buenas, malas, como les digo, a veces por equivocaciones, ¿no? Y si ustedes, sus padres no confían en ustedes, simplemente, ¿no es cierto? La verdad puede ser dudosa. En el siguiente caso, vean, una persona se convirtió en psicólogo, ¿no? ¿Sí? Vean, ¿qué me pueden decir de ese caso? ¿Ustedes estarán tal vez con la capacidad de dar algún consejo a algún compañero? A ver. Reni, ¿qué me dices tú? Lice, ¿me puede repetir la pregunta? Es que está aquí mi perro y está ladrando. A ver, a otra persona. A ver, Alejandra, ¿qué me dices tú? No me sentiría la capacidad de aconsejar a alguien ya que no sé, o sea, no sabría lo que se siente porque no he pasado eso. Bueno, vean, ustedes sí tienen la capacidad, pero no tienen los conocimientos
ni las experiencias que nos da la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Si una compañera, un compañero de ustedes viene y le dice, sabe que estoy enamorado de la chica, estoy enamorado de un muchacho, ustedes están viviendo la misma, ¿no es cierto? Tienen el mismo nivel. Y muchas de las veces ustedes pueden estar pasando por lo mismo, pero muchas veces no se atreven a decir las cosas. ¿Sí? Vean, entonces ustedes aconsejarles a otra persona si están pasando por lo mismo, ¿no es cierto? Es totalmente diferente. Les digo, todos tienen la capacidad. ¿Cuál es la capacidad? La capacidad de razonar. Sí, todos podemos razonar. Pero ¿qué nos diferencia a ustedes como nosotros los padres? Que nosotros tenemos un poquito más de experiencias. ¿Sí? Y por eso queremos que ustedes no pasen por estas cosas. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ustedes, señores estudiantes? ¿A quién acuden primero a pedir un consejo? A ver, señor Vargas. Mi papá. Bueno, espero que sea eso, ¿no? Pero generalmente a quién se pide primero es al amigo, ¿no? Es el que sabe primerito las cosas. ¿Sí? Vean, por ahí me señalaron el dedo meñique, ¿no es cierto? Vean, es el amigo. Después vamos al papá o a la mamá, ¿no? O a la persona que tenemos confianza. O a nuestros hermanos, si lo tenemos, a nuestras hermanas. Vean, o a nuestros primos. Pero como dice el señor Vargas, al primero que debemos ir o acudir son a nuestros padres. ¿Sí? Como les digo, nosotros tenemos un poquito más de experiencia. ¿Sí? Y eso nos da la categoría, ¿no es cierto?, de poderles aconsejar de una manera mejor. Vean, por eso dice el tema, ponte en mi lugar, ¿no? Muchas de las veces nosotros no podemos ponernos en el lugar de ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las cosas a ustedes le ven de una manera, perdón, y nosotros le vemos de otra manera, totalmente distinta. ¿Sí? Y eso es lo que nos da la experiencia. ¿Sí? Ustedes asimismo cuando sean padres y madres van a ver, ¿por qué? Porque ustedes están viviendo otras épocas. ¿Sí? En nuestra época, como les ponía algún momento, no sé si a ustedes o otro curso, por ejemplo, vean, nosotros no teníamos una computadora. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos la máquina de escribir, ¿no? Por ahí alguien sí puede conocer una máquina de escribir. Estábamos escribiendo, justo en la última línea, ¡pax! Nos comimos una palabra, nos comimos una letra. Y tocaba volver a repetir. Exactamente, tocaba volver todito, porque profesores, había unos que se llamaban correctores, ¿sí? Pero había los licenciados de esa época que no nos permitían, perdón, una sola letra corregida. Y nos tocaba hacer todo el trabajo. Vuelta, ustedes ahora tienen la computadora, ¿no es cierto? Se equivocan una letrita, simplemente le borran y siguen escribiendo. Vean, entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer, no es cierto? Adaptarnos a las necesidades y a las diferentes épocas. Y ustedes también van a tener esas experiencias que van a contar a sus hijos. Vean, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Ponte en mi lugar. En algunos momentos debemos ponernos, sí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el tema anterior, de la semana anterior, de la solidaridad? Muchas personas ahorita no tienen ni para comer, ¿sí? Y ahí debemos entrar nosotros. Ahí sí debemos ponernos en el lugar de esas personas y tratar de ayudarlos, ser solidarios. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo sobre el tema? ¿Quedó claro? Por favor, señores estudiantes, seguir haciendo, ¿no?, los respectivos organizadores gráficos. El tema de esta es ponte en mi lugar. ¿Sí? Y seguir subiendo tanto a la plataforma como al portafolio. Ustedes saben que tienen que subir a las dos cosas. Aunque ahorita no les he generado todavía tareas. Ya les voy a generar para que suban a la plataforma, ¿no? Pero ya pueden seguir haciendo y seguir subiendo al portafolio. Mucho ojo en ese sentido, señores y señoritas estudiantes, ¿no? ¿Sí? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, señores estudiantes, señoritas, creo que de aquí les veo en el próximo año.
¿sí? Ya en enero, porque la siguiente semana ya no tengo clases con ustedes, ¿no? Les deseo que pasen con su familia estas fechas, por favor, sin excesos, cuidándose. Ustedes saben que en estas épocas son las épocas valga la redundancia, que los contagios pueden aumentar. Todos somos susceptibles, ¿no? No porque somos jóvenes, no nos vamos a infectar. Sí, pilas, señores estudiantes, que tengan un excelente día, sí, el resto del día y un mejor fin de semana, ¿no? Que les vaya muy bien y nos veremos en la próxima clase. Que les vaya muy bien, señores estudiantes. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, que les vaya bien. Profe, cuídese. Hasta luego.